El título, de hecho, de esta serie que estamos considerando ya tiempo atrás, de hecho, hacerlo, es Tal cual como es nuestra identidad, REM. ¿Qué significa REM? Rompiendo el molde, ¿ya? Y cuando hablamos de romper el molde, no nos referimos de que somos cocineros, ¿no? Ni que hacemos queque necesariamente. Hay un montón de cosas que esto puede implicar. Y aquellos que ya son un poquito más viejitos con nosotros, pues saben a qué nos referimos. Quiero comenzar desde el principio, en medio de todo eso, contándote una experiencia personal que yo tuve. Quizás tú te puedas identificar con ella. Sí hay algo que en especial me llamó la atención cuando tenía tu edad, sobre todo. Tenía 18 años, posiblemente un poquito más. Cuando llegué a la iglesia, estaba en Palmas Reales, era otra iglesia, no era la iglesia Puente Piedra. En esta iglesia, que no era necesariamente de la misma forma que esta iglesia, pues yo comencé a conocer al Señor siendo muy pequeño. Desde los 8 años comencé a ir a la iglesia, pero no me convertí a los 8 años necesariamente. Escuché la palabra y cuando llegué por primera vez me metieron a un salón de lo que llamábamos en aquel entonces escuela dominical. Todavía de pronto a ella generación ahí le decimos algo así, que es la misma idea, trabajamos con niños. Y yo era niño, yo tenía un espacio donde se enseñaba a todos los niños con otros compañeros y recuerdo que más o menos al mes de ir, yo estuve en un cambio de salones que hicieron. Entonces, estábamos en 2 tiempos de horarios y en el segundo horario me pusieron en un salón con jóvenes de mi edad o con niños de mi edad. Y recuerdo que había un niño, igual que yo, de hecho yo era mayor que él, aunque él era más alto que yo, que se llama Jaime. Y mi esposa lo conoce bien porque hemos sido amigos, de hecho. Jaime tiene una historia bien interesante. Jaime fue mi compañero, fue un amigo mío por años, porque nos conocimos siendo niños. Y no necesariamente al instante nos hicimos amigos, pero una de las cosas que marcó mi cercanía con él es que recuerdo estar en esa clase y nuestra maestra de escuela dominical, en medio de la clase, nos dijo: ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Y bueno, así como otros niños, yo también levanté mi mano y dije: yo quiero, ¿no? Entonces, la hermana le dijo a Jaime: llévalo a él, a la otra habitación y enséñale a recibir a Cristo en su corazón. Tenía 9 años casi ya en ese momento, estaba cerca de cumplir 9 y él estaba muy pequeño, también tendría la misma edad que yo. Y nos llevó para allá y él me dijo que hiciera una oración. Yo escuché lo que él me dijo, yo repetí lo que él me dijo. Y él me dijo: bueno, después de repetir esta oración ya eres cristiano. Y yo no entendía nada en ese momento, honestamente. Pero me hice amigo de él, conversamos un rato. Yo no era muy sociable, él tampoco, así que simplemente nos conocimos. Yo llegué a la escuela dominical, pasó más tiempo y nos conocimos por años, de hecho. Cuando llegamos a la reunión de adolescentes, entre ir y venir a la iglesia, porque de pronto no quisiera la iglesia, de pronto sí quería y cosas así, llegó un momento pues en que estaba ya un poco más firme y habré tenido como unos 13 años más o menos, o 12 años. Yo había estado estudiando piano, un hermano me había estado enseñando anteriormente eso. Y recuerdo que vi un día así, pasando por la iglesia, en la ventana, a Jaime tocando el piano de la iglesia. Entonces a mí me llamó la atención porque yo dije: nadie quería aprender piano y de pronto había alguien más tocando. Entonces yo de pronto en la reunión me acerqué y conversé con él, ¿no? Y cuando conversábamos, él me dijo: sí, estoy estudiando. Teníamos un amigo que se llama Jairo también, él quería aprender batería en esa época. Y entre ellos dos que estaban conversando, me comencé a acercar más a ellos. Cuando llegué a la reunión de adolescentes, que volví a ir después de mucho tiempo, me conocí con ellos más de cerca y el maestro que le estaba enseñando a él era el mismo maestro que a mí me había enseñado, así que le dije nuevamente a ese maestro que me vuelva a enseñar y ahora éramos 2 aprendiendo piano. Estábamos en la misma reunión, estuvimos frente a los mismos maestros, ahora teníamos al mismo maestro de piano. Y aunque yo ya estaba un poco más adelantado que él, porque yo había estudiado desde antes y lo había abandonado un poco, pero conocía un poco más, pues ahí estábamos juntos, ¿no? El tiempo pasó y decidieron armar una banda en la reunión de adolescentes. Entonces el líder de aquella época, que era el pastor Raúl Vargas, el pastor de la iglesia en aquella época, en esa época era muy diferente, estaba más flaco. En esa época agarró y no teníamos músicos y literalmente como nos veía a nosotros ahí, nos dijo: ¿por qué no armas tu banda? ¿No? Hubieron algunos temas que nos empujaron a hacerlo. Y me dijo a mí directamente, junto con otro hermano que era mayor que nosotros: arma la banda y yo le ayude. Entonces, ya pues dijimos: está bien. Entonces con Jaime, con Jairo y con estos hermanos armamos una pequeña banda. La primera banda de adolescentes que se podía hacer.
Esa banda daba pena, honestamente, ¿no? Con las justas cantábamos Happy Birthday y estábamos aprendiendo. Nos demoramos como un mes para sacar una canción, literalmente, pero así, fieles, ¿no? Dándole duro. Comenzamos a tocar, comenzamos a aprender más, comenzamos a sacar más temas y ya de pronto comenzamos a superar a la banda de la iglesia, porque la banda de la iglesia estaba yendo a unos músicos que no eran muy espirituales en aquella época, se comenzaron a ir de la iglesia y de pronto nosotros tomamos la banda del culto y comenzamos a tocar el día domingo y éramos muy jovencitos. El tiempo pasó, ya estábamos más grandes y de pronto llegó una chica por ahí que nos movió el piso, bueno, a mí más que nada, ¿no? Se llama Sandra, no sé si usted la conoce, ¿eh? Entonces, había un interés de mi parte por ahí, pero ella tenía una amiga, que era su amiga de aquel entonces, obviamente, y mi amigo Jaime estaba muy interesado en su amiga de Sandra. Entonces, hubo un tema ahí, ¿no? De que ya tú con ella y yo con la otra, ¿no? O sea, una cosa, algo así. Entonces era un poco extraño, ¿ya? Éramos jóvenes, obviamente. Pero en medio de todo eso, nosotros le dábamos un color espiritual, ¿no? Porque orábamos por ellas, o sea... Y servíamos en la iglesia y preguntábamos si será la voluntad del Señor, ¿no? Entonces estábamos ahí seguros, ¿no? Siempre con un toque espiritual. Entonces, detrás de todo eso, los años siguieron pasando. Jaime me traicionó, entre comillas. De pronto vino con el cuento de que también le gustaba a Sandra y quería estar con ella. Todo un tema así. Un golpe bajo, ¿no? Feo, horrible, ¿ya? Pero no me iba a ganar, así que yo estaba seguro, estaba tranquilo. Al final de esa historia, que es un brazo muy largo que no me quiero desviar porque ya le he contado en otros momentos, Jaime de pronto como que desistió de esas intenciones. Yo seguí siendo amigo de Sandra, él también, de todas maneras, aunque ya había cierta distancia. Sin embargo, el tiempo pasó y yo ni él empezó una relación con nadie, de hecho. Jaime de pronto estaba muy seguro de entrar a la universidad y ya llegó el momento en que íbamos a salir del colegio, entonces al comenzar a mirar más allá, yo siendo un poco mayor que él, pero estando en el mismo grado prácticamente, me di cuenta de que yo no tenía un plan, pero él sí lo tenía bien hecho. Y a pesar de que yo iba a la iglesia y estaba buscando temer a Dios, y no era perfecto, obviamente, ¿no? Ni siquiera imaginaba que de alguna u otra forma yo pudiera involucrarme más allá en la iglesia de lo que ya lo había hecho en aquel entonces. Recuerdo que él me comenzó a contar sus planes y lo que él tenía en mente. Él era muy intelectual. Y yo podía ver cómo a lo largo del tiempo él había caminado junto conmigo, dando ciertos pasos muy específicos. Habíamos tenido literalmente los mismos maestros, habíamos estado expuestos a la misma iglesia, a los mismos ministerios, a muchas mismas influencias, fuimos a muchos lugares iguales, pero había algo que siempre me sorprendía de Jaime y es que siempre dudaba de la Biblia. Desde que yo lo conocía, desde niño hasta mucho más grande, cada vez que la Biblia decía, nos enseñaban algo, él decía, sí, está chévere, pero ¿por qué tiene que ser así? Y detrás de las cosas que conversábamos, porque nos deschabábamos entre nosotros, eso no le decíamos a nuestros líderes, él siempre tenía un pero para decir, pero ¿por qué la Biblia tiene que pensar de esta manera? ¿Por qué Dios tiene que hacer las cosas así? ¿Por qué todo tiene que ser para él? ¿Por qué yo no puedo pensar en mí? ¿Por qué yo no debería esperar tanto tiempo para tener una relación? Porque no la tengo ahora. Y habían algunas cosas que él no las propagaba, él no decía que esto debería hacerse, pero esas preguntas siempre estuvieron en su cabeza. Y como yo estaba cerca de él, y mi cabeza siempre rondaba, ¿será cierto lo que él dice? Hasta me hacía dudar literalmente. Y detrás de eso yo, cuando cumplimos 18 años ya y más adelante, y él ingresó a la universidad, una de las cosas que pasó con él es que su tiempo definitivamente se mermó de tal manera que él estaba tan enfocado porque quería ser abogado, quería trabajar en la fiscalía y siendo muy joven él tenía los planes bien claros. Él comenzó a dejar a Dios poco a poco a un lado. Se enfocó mucho en sus estudios. De pronto una señorita comenzó a moverle el piso porque que quería tener a alguien y él sabía que buscar a una persona que no conoce al Señor y enrolarte en una relación no estaba bien. Y de pronto venía a mí para intentar contarme, que yo justifique parte de su historia. Y como yo era un poco más viejo ya había entendido cómo eran algunas cosas, yo tuve que comenzar a decirle directamente, tú estás buscando excusas para hacer lo que quieres. Y si quieres que yo sea tu amigo de verdad, yo nunca voy a agarrar y te voy a mentir y te voy a decir que estás bien. Estás mal, mano. Por más que vengas a la iglesia, por más que tú sigas y participes, y todos puedan decir que eres cristiano, porque sus papás eran cristianos, sus hermanos eran cristianos, entre comillas, o sea, todos asistían a la iglesia, su forma de pensar y su vida estaba en otro lado, estaba totalmente en otro lado.
Él decía, no, pero tú eres muy radical, que tú tienes que pensar un poco más, o sea, que sea un poco más abierto. Yo le digo, no creo que de verdad sea así. En medio de mis errores, cosas que yo mismo cometía, yo tenía muy claro que él estaba comenzando a desviar su corazón. Eso no fue mucha sorpresa, pasaron más años, en los tiempos que fueron avanzando, de pronto la universidad le ganó y se apartó literalmente, se fue al mundo, así, totalmente. La necesidad de buscar trabajo y la necesidad de comenzar a sostener estudios más fuertes para tener un currículum que le permita encontrar un buen trabajo, lo empujó tanto que literalmente se fue al mundo. Por unos años no lo vimos, y luego regresó muy golpeado porque se había metido con una señorita que la había engañado, que le había hecho un cuento y que lo había vacilado horrible, y detrás de eso le olió a él y se dio cuenta que si quería buscar una persona que realmente le ame no lo iba a poder hacer dentro del mundo. Así que vino con una óptica un poco diferente, buscando el amor correcto dentro de la iglesia, y comenzó a buscar a Dios, y por un momento yo comencé a pensar que de verdad él estaba buscando al Señor, y comenzó a volver a la iglesia, pero estaba muy herido en realidad. Y mientras que pasaron años, porque mientras que él volvió pasó años, yo ya más o menos tenía 21 años y ya estaba a punto de noviarme con Sandra, pronto nos íbamos a casar. Él estaba con nosotros con una nueva óptica, ya se había olvidado de Sandra, ¿no? Obviamente, y de muchas otras cosas que él mismo había hecho. Intentó empezar de nuevo, pero su corazón seguía dudando. Y cuando hablábamos acerca del sacrificio que teníamos que hacer, sobre todo por nuestro futuro, y él tenía que acercarse al Señor, y el Señor le iba mostrando que está bien, quieres trabajar, quieres hacer todo esto, pero si me quieres a mí, vas a tener que buscarme de veras y tendrás que ponerme en primer lugar. Era muy claro las cosas las enseñanzas que él me venía a contar, y me decía lo que el Señor le hablaba, de que él tenía no que abandonar su trabajo, pero sí que disponer más tiempo para leer la Biblia, para buscar de Dios, para involucrar, servir, y para alejarse de un círculo de personas que era sumamente, no solo secular, sino que tenían prácticas que eran malas, abiertamente sobornaban y hacían un montón de cosas, y él estaba metido en este mundo y lo jalaba. Recuerdo que me casé y yo más o menos para los tiempos que nos estábamos viendo un poco más allá, salimos de la iglesia, él siguió de esta misma forma. Y bueno, pasaron años, y cuando yo ya no estaba allá en la iglesia, estábamos ya acá en Puente Piedra, de pronto me enteré que ya no estaba en la iglesia, se había apartado. Y la razón de que se había apartado es que había buscado una persona con la que iba a formalizar una relación. No me sorprendía, porque literalmente esto era lo que ya lo habíamos visto antes. Y quizás no había muchas personas cerca en ese momento para poder ayudarle en ese espacio, para que él se dé cuenta de lo que estaba haciendo. Pero no me sorprendió mucho darme cuenta que cuando vino el COVID, su padre falleció en aquella época. Me enteré, porque yo no lo conozco de cerca, pero me enteré que él volvió a la iglesia, pero rápido se volvió a ir. Porque lastimosamente en el mundo, su pasión por encajar en este mundo y por las cosas que él había obtenido en este mundo, abiertamente le llamaban. Y yo conocí a otras familiares, a otras personas que están cerca de él y que estuvieron cerca de él, no sé exactamente ahorita en dónde estará, pero recuerdo muy bien la situación de su familia, porque fui quien discipuló a su hermano, conocí, serví un poco con su hermana menor, y dentro de todas las cosas que conocimos en la familia y muchas cosas ahí, sabía gran parte de la situación que estaban pasando y por qué posiblemente. Te cuento parte de la vida de él porque una de las cosas que me apena y que cuando recuerdo su historia es cómo es posible que estando expuestos a la misma enseñanza, expuestos al mismo amor, al mismo cuidado, al mismo entorno, hayan resultados tan distintos. No me quiero poner como ejemplo porque no fui el único de esa generación que estuvo ahí, hubieron otros también, pero dentro de ellos hay una diferencia muy, muy obvia entre lo que el Señor pudo hacer en mi vida, la de mi esposa, y la que Él terminó de cumplir. Y no lo he visto solo en mi caso con él, lo he visto con otros jóvenes muy diferentes, cómo llega a la misma exposición, el mismo cuidado, la misma palabra, pero los resultados son diferentes. Es que cuando tú vas a la Biblia te vas a dar cuenta, si me permites ahí, que hay tierras distintas donde la semilla cae. Hay tierras donde la semilla puede germinar y hay tierras donde la semilla no germina correctamente y se termina de morir. Y una de las responsabilidades que tenemos nosotros es ser buena tierra. Pero cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que esto no debería sorprendernos porque esto pasa más de una vez. Y una de las preguntas que yo me hacía es, ¿qué es lo que estaba pasando en la vida de Jaime para que él de pronto no tenga bases firmes y de pronto rápidamente, a pesar de que él resista y a pesar de que sabe que está mal, él termine de abandonar a Dios? ¿Qué puede hacer que un cristiano literalmente vaya afuera y de pronto se difumine su vida?
Yo me ponía a preguntar esto, ¿por qué? Porque muchas veces lo he visto pasar y una de las cosas que sucede es que la respuesta no es tan simple, es mucho más compleja de lo que a veces pensamos. Cuando nosotros vamos a la Biblia, podríamos encontrar muchas cosas, pero yo quiero empezar con una pregunta que quizás no necesariamente va a responder esa pregunta, la que hice al inicio, pero nos va a orientar. Porque aquí es donde está la cuestión. No creo que el problema esté tanto o solamente en lo que somos, sino en lo que entendemos que somos o que debemos ser. Por eso yo comienzo con una pregunta. ¿Qué significa ser cristiano? A ver si en la proyección me ayuda porque no responde este control. ¿Ya? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Si yo te pregunto a ti, en primer lugar, ¿qué significa ser cristiano? Tienes que hacerle clic a la pantalla porque si no, no lo regreses. O sea, le han puesto... con razón, pero ya sé por qué no funciona, hermano. Por favor, ¿pueden venir por el USB que no le han puesto? Nuestro director del área técnica de esta área no está acá presente. Y hay algunos hermanos que están reemplazándolo, por eso es que hay algunos errores ahí. Tienen que ponerlo en el USB ahí, en la entradita, en la colita que está ahí. ¿Pero qué significa ser cristiano? Bueno, podríamos hacer muy larga esta cosa, hubiese querido preguntarles a ustedes, pero a veces me pregunto mucho esto porque escucho a algunas personas a veces opinar acerca de esto y es problemático no entenderlo. Por ejemplo, si te pregunto a ti, ahorita mismo, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué me dirías? Piensa en una respuesta rápida. ¿Qué significa ser cristiano? Si tuvieras que resumirlo en una palabra, ¿qué significa ser cristiano? Michelle, una palabra. Seguir a Cristo. Ya. Daniela. Sí. No, Daniela. Sumisión. ¿Ya? ¿Sumisión a quién? ¿Al diablo? ¿A Dios? Ya, claro, no. Puede ser cualquier cosa. Muchas chicas. A ver. Leandro. Hacer la voluntad de Dios. Miguel. Sacrificio. Jonathan. Seguidor de Jesús. Ya lo dijeron, pero otra cosa. Es lo mismo que piensas, eso es. ¿Ya? Podríamos hablar de muchas formas. Pregunto, ¿se puede dejar de ser cristiano? ¿Sí? ¿Tú qué dices, Arturo? ¿Se puede dejar de ser cristiano? Puede ser. ¿Ya? Hilary, ¿se puede dejar de ser cristiano? No, sí, no te escucho. No se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque de por sí ya entregamos nuestra vida a Cristo. Ya. Miren, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Tú puedes volver a ser un espermatozoide? ¿Es posible? No, porque eres una criatura nueva. O sea, no me imagino cómo evolucionarías, o sea, es extraño, ¿no? No me imagino tú gigante con una cola moviéndote feliz entre nosotros, o sea, es extraño, ¿ya? No podrías volver a ser espermatozoide. ¿Por qué? Porque tu vida, tu cuerpo, tu esencia que estuvo en tu madre y en tu padre en un momento determinado, se recombinó y saliste tú. Una sola carne, de dos carnes. Eres tú, eres una sola carne. Tú no puedes volver a ser lo que eras antes. Cuando tú eres hijo de Dios o tú aceptas a Cristo en tu corazón, lo que tú puedes dejar de hacer es dejar de amar a Dios, incluso puedes dejar de adorarle voluntariamente, puedes apartarte de la comunidad, o sea, dejar de asistir a la iglesia, pero tú, una vez que entregas tu vida a Cristo, tú no puedes dejar de ser hijo de Dios. Nosotros le ponemos muchos títulos a esto: ser hijo de Dios, ser cristiano, tener a Cristo en tu corazón, ser un redimido, ser un salvado. Podemos poner muchas palabras y ninguna de esas está mal porque todas nos hablan de una configuración de lo que Dios hace en nosotros. Sin embargo, cuando yo soy parte de la familia de Dios, ya no puedo dejar de ser de la familia de Dios. Así quisiera. Yo no conozco ningún cristiano serio que no quiera hacerlo. Pero si yo no quisiera, no puedes. Porque es como querer ser espermatozoide nuevamente. Hay una transformación en ti. Pero tú dices, pero yo no he cambiado, yo soy igualito, ¿no? Físicamente. Pero la Biblia enseña que nosotros somos una nueva criatura. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros somos una nueva criatura porque ahora Dios ha transformado lo que adentro está en nosotros. La Biblia habla de nuestro corazón.
que para el judío implicaba nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos también. Todo eso implicaba el corazón. Y si esto fuera poco, la Biblia enseña que no solamente vino a cambiar eso, porque la Biblia enseña que vino a transformarnos totalmente. En la teología, en la terminología, en las acepciones de la terminología de la teología, a esto se le refiere a la regeneración. Y la regeneración es completa. No solamente está hablando de tu mente, de tu corazón, de tus emociones, también habla de tu cuerpo. La Biblia enseña, quizás no lo sabías, que si tú eres un hijo de Dios, cuando Cristo venga y estés llevado a su presencia, estando en su presencia no vas a tener ese cuerpo. Ese cuerpo que posiblemente trae algunas falencias. La Biblia enseña que vas a tener un cuerpo transformado. ¿Cómo será eso? No sé, la verdad. No sé si serás como Gasparín, que la mitad no tienes, ¿no? Y te moverás. No sé si tendrás un cuerpo más corpulento, si serás mucho más grande. No sé, la verdad. La Biblia no lo dice, pero la Biblia dice que vas a tener un cuerpo transformado, que va a ser preparado ¿para qué? Para el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios va a preparar. Porque la Biblia enseña que en los tiempos futuros todo lo que tú ves, los planetas, el mundo material que existe, Dios lo va a destruir y va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Este cuerpo se acomoda a la física y la naturaleza de la materia de ahora, pero más adelante Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo será la física y las realidades de esa materia, de ese cielo y tierra nueva? Que tu cuerpo se va a ajustar a eso por la eternidad. La regeneración es completa, pero eso no es para los que no son hijos de Dios, eso son para los que son hijos de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, un nuevo proceso inicia de transformación que comienza con tu corazón, porque tu mayor problema es el pecado. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos la oportunidad de tener un nuevo corazón. La voluntad de la persona que no tiene a Cristo está esclavizada bajo el poder del pecado. Quiere cambiar y puede hacerlo en un momento, pero de pronto vuelve a lo mismo una y otra vez porque el pecado le esclaviza. En cambio, el Hijo de Dios tiene su voluntad libre y puede decir no al pecado. Eso no significa que necesariamente todo hijo de Dios rápidamente abandona los pecados, porque a veces es complejo dejar algunos pecados y algunos no han tomado los pasos que Dios ha dejado para que eso suceda, pero Dios ha liberado a todos los hijos de Dios para que sean libres del poder del pecado y su voluntad esté presta. También la Biblia nos enseña que cuando yo soy hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios viene a mí para empujarme, para que haya un deseo de amar a Dios, de querer hacer lo correcto. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Y si eso fuera poco, no es solamente el Espíritu que no es Dios, y no es Dios dentro de mí que quiere amar a Dios, sino que la Biblia enseña que ahora ese corazón engañoso, perverso, que quien confiara en él, comience a ser limpiado y transformado. Eso completamente será en su presencia, pero en este tiempo hay algo que antes no iba a pasar, que tú comiences a amar la pureza, que tú comiences a amar lo correcto. Dios es el único que puede comenzar a cambiar tu mente y transformar tu forma de pensar, para que si antes tú odiabas lo correcto, ahora comiences a amar lo correcto. En el mundo eso es imposible. Cuando tú no tienes a Cristo, eso no se puede hacer. Por esa razón, el Hijo de Dios, para que acepte a Cristo, no está aceptando simplemente un boleto al cielo, está aceptando la renuncia de un estilo de vida sin Dios. Y le está diciendo a Dios: yo ahora voy a vivir una vida acomodada a tus principios, transfórmame a través de la muerte de Jesús. Y cuando yo renuncio a mi vida pecaminosa y acepto a Cristo y su sacrificio en mi lugar, Dios transforma mi corazón. Dios inicia ese proceso en nosotros y nos asegura un estadio en el cielo porque somos transformados y llevados a ese trabajo. Es por esa razón que cuando nosotros hablamos de REM, de romper el molde literalmente, nosotros no podemos vivir ajustados a lo que el mundo presenta. Este mundo tiene un molde y se ajusta a ese molde. Nosotros como hijos de Dios no podemos vivir bajo ese molde, aunque vivimos en el mismo planeta. Yo no puedo ponerle excusas a Dios para seguir creciendo, para poder buscar que ese inicio de transformación se acelere. Es como decirle a Dios: bueno, yo me importa, sé que te necesito, pero vamos a esperarte un ratito porque a mí me gusta estar como estoy y más adelante yo recién voy a dejar que me transformes. Eso no encaja con un hijo de Dios que ha entendido. El que piensa de esa manera no ha entendido en qué se ha metido y posiblemente no está dentro, porque no ha comprendido lo que significa ser hijo de Dios.
Ser hijo de Dios implica literalmente romper el molde de este mundo y ponerte en el molde de Dios. Porque el molde de este mundo tiene una forma muy diferente. Cuando hablamos de romper el molde, nos referimos a que tú, como joven, estás en una situación en la que literalmente los medios y todo lo que existe te bombardean para que te ajustes al molde que este mundo presenta. Los adultos ya han construido una vida y aunque algunos quisieran hacer algunos sueños, algunas cosas, saben que algunas de esas cosas no lo van a poder hacer, pero tú todavía tienes tiempo para hacerlo. Y si algo en especial el mundo quiere es que tú direcciones todos tus recursos y tu tiempo para que te ajustes al molde de este planeta y no lo que Dios tiene para ti. Porque el molde de este planeta te presenta varias cosas. En primer lugar, tú vas a ser feliz si te centras en tus propios planes. Si lo que te trazas lo cumples y buscas lo que todos buscan, la satisfacción, la mejor comodidad y lo que quieras, ¿no? Es por eso que la gente viaja miles de kilómetros y está dispuesta a abandonar su país, irse a un lugar donde no conoce la sociedad, no sabe ni a qué se está metiendo, solo por dinero, por tener una imagen de vivir una vida más instagramiable, digamos, algo así. Y tener la oportunidad de poder tener vacaciones como lo tienen otros países o otras personas. Y no se dan cuenta todo lo que eso implica, porque no solamente significa un cambio de cultura, un cambio de idioma, no solamente significa un poquito más de plata, significa mucho trabajo, significa un entorno donde a veces la violencia es terrible, en donde la presión para ser cristiano es peor que en tu propio país. Créeme que si hay un país que tú puedes ser cristiano y puedes hacerlo bien es Perú. En Latinoamérica quizás es el único, en Sudamérica sobre todo, país que tiene las mejores comodidades en este momento para ser cristiano. Si tú estuvieras en Chile, estuvieras en Argentina, yo tengo familia ahí y nos han contado lo difícil que es esto. Es complicadísimo tener que no solamente salir y compartir la fe a alguien, sino que cuando tú das tu opinión de algunas cosas, puedes meter en la cárcel literalmente. Ahorita España acaba de sacar toda una normativa acerca de los beneficios que tienen los hombres que se consideran a sí mismos mujeres. Y curiosamente en este momento que acaban de sacar una ley, hay una ruma de fila de hombres que no son homosexuales, pero están yendo a lo que sería la RENIEC para allá, para decir que son mujeres, para obtener los beneficios que le están dando a los hombres homosexuales. Si fueran peruanos allá, si eso sucediera acá en Perú, acá tendríamos a un montón de hombres que ya de la nada serían así, porque sabe cómo es el peruano, es súper vivo, peor sería todavía. Y literalmente lo que pasa es que el mundo está de cabeza. Y el mundo lo que busca es abiertamente sus propios planes sin considerar a Dios. Otra de las cosas que el mundo te presenta es que tú puedes vivir y no necesitas a Dios. Abiertamente, esa es parte del molde. Es más, tener a Dios es lo peor que puedes hacer. Tener una religión, conseguir a alguien que de pronto crea en el Señor, va a ser un problema para ti, porque si crees en la religión y si crees en un montón de cosas más, ciertamente vas a tener problemas. Así que mientras más Dios esté metido en tu vida, más problemas vas a tener. Mejor sé libre. En la iglesia te ponen límites. La Biblia tiene muchas cosas que te van a frenar. ¿Para qué? La filosofía de este mundo es vivir sin considerar a Dios. Y sutilmente, esto también puede pasar entre los cristianos. Voy a poner un ejemplo, espero no ofender a nadie, quizás nos visite o no sé, pero ¿cómo son los católicos nominales? ¿Cuándo van a la iglesia? Semana Santa, en Navidad. Y posiblemente si ha pasado algo, una balacera en la iglesia. Pero de ahí así nomás no van. Yo he tenido familia católica que solo hacía eso, cuando había un matrimonio. Y esto es, si se casaban, porque a veces no lo hacían. Pero de ahí no se acuerdan de Dios. Y saben que existe un Dios, saben que deberían buscarle, entre comillas, pero solo van cuando tienen problemas o cuando tienen la obligación pública de ir. ¿Tú crees que eso no pasa entre los cristianos dentro de una iglesia correcta? Los cristianos de una iglesia correcta, como la nuestra, saben que todos los domingos van a ir a la iglesia, pero no todos los días leen su Biblia. Saben que deberían entrar posiblemente a un grupo porque hay un estándar de cómo vivimos nuestro cristianismo, pero no necesariamente me importa aprovecharlo. Saben que deberían servir posiblemente, pero a veces lo hacen simplemente para que los miren y no lo hacen por el Señor. Y cuando no los están mirando no tienen muchas ganas de hacerlo. Mira, ese estilo de vida católico es muy fácil traerlo al cristianismo y fingir. Y aunque no pareciera, tú puedes estar adoptando esa filosofía del mundo, que dice, yo no necesito a Dios en realidad, yo necesito las formas religiosas para que me acepten, para tener amigos, posiblemente para conseguir una pareja, y ya. Porque el mundo se presenta así. Y otra de las cosas que presenta el molde de este mundo es que a veces Dios, como lo hace la gente católica, no necesariamente es algo que vas a rechazar, lo puedes considerar, pero es una opción más, nada más. No tiene que ser el centro de tu vida. ¿Por qué tiene que ser el centro de tu vida? No tiene sentido. Dios no puede ser lo más importante.
Dios no te va a solucionar los problemas. Tú solito te vas a solucionar los problemas. Tú y tu trabajo, tu inteligencia y todos tus posgrados que puedas tener. Eso es lo que piensa el mundo. Cuando tú ves de esa manera las cosas, que es la forma en la que el mundo se presenta, tú te das cuenta que cuando vas a la Biblia, Dios no te pide las cosas así. Dios no te pide que seas tibio. O eres frío o eres caliente, pero tienes que hacer algo. Y detrás de las cosas que tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que los principios son mucho más puntuales. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cuál es el molde de Dios? ¿Cómo es que Dios espera que nosotros de pronto vivamos? Porque no se trata de venir y ser un radical y decir que el mundo está mal, porque eso no tiene mucho de eficacia necesariamente. Lo que tiene más sentido es que tú vivas en el molde de Dios. Porque si bien es cierto, nosotros vamos y rompemos el molde, pero no es porque solamente somos radicales, es que debemos vivir en el molde de Dios. ¿Y cuál es ese molde? Pues te voy a presentar 3 cosas básicas y sencillas, que posiblemente nos den cierta dirección. Primero, busca en tu Biblia Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Son versículos conocidos, todos los versos que te voy a mostrar son versículos conocidos. Los vamos a leer solo una vez y después de eso vamos a analizarlos. Dice lo siguiente, Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16 dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y odiada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Literalmente lo que enseña este verso es que nosotros somos la diferencia. Nosotros no somos iguales. El molde de Dios es un molde que no tiene el mismo color que el mundo. No tiene ni la misma forma, no tiene ni la misma manera. Aunque posiblemente es un molde, no se parece, es diferente. Y según lo que nos dice el texto, y si lo analizamos a profundidad, nos está intentando decir que nosotros somos los que preservamos la sabiduría de Dios. Los hijos de Dios somos aquellos que vivimos bajo las normas de Dios, y mientras que el mundo las rechaza, nosotros las cumplimos. Nosotros somos esa sal que preserva, como en aquella época usaban la sal para preservar la carne. Nosotros literalmente somos lo que preserva este mundo. Y una de las cosas concretas es que somos luz, lo que significa es que nosotros somos el camino correcto y por lo tanto el camino que hace bien y no daña. Mientras que el mundo dice, no te cases porque si convives vas a hacerlo bien. No saben en todo lo que se están metiendo. Nosotros a través de la Biblia decimos, cásate porque el matrimonio es lo que bendice, es lo que abre oportunidades para que tú realmente disfrutes de qué es tener un compañero. Pero el mundo dice, no, ¿por qué lo vas a hacer? Te van a quitar tu plata, tu dinero, tu tiempo, te vas a ver obligado a cumplir y después posiblemente fallas. Mejor primero convive. Y hay gente que piensa de esa manera, pero nosotros sabemos muy bien lo que es correcto. Si tú vas a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, versículo conocidísimo, del que nosotros tenemos una canción súper conocidísima de Marcos Witt, dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros, está hablando de los cristianos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación separada, santa, pueblo adquirido, o sea, comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos escogidos con un propósito específico por Dios. No es simplemente que somos el camino correcto, no es simplemente que somos los que preservamos la sabiduría de Dios, somos aquellos que hemos sido escogidos para un propósito específico. ¿Y cuál es ese propósito? No tiene que ver directamente contigo, no tiene que ver con tu futuro, no tiene que ver necesariamente con tu pasado, tiene que ver directamente con Dios. Y Dios piensa utilizar toda tu vida para eso y tiene que ver con anunciar y dar a conocer o mostrar al mundo. Es decir, a ti te toca hacerle publicidad a Dios. Si en algún momento determinado tienes que vender una idea, la idea que Dios ha diseñado que debes vender es su propio nombre, su propia imagen y sus propias virtudes, que es lo que dice aquí. Cuando hablamos de las virtudes estamos hablando de los atributos de Dios, de las cualidades que Dios tiene. Dios es amor, Dios es sabio, Dios tiene poder, Dios tiene misericordia, Dios tiene gracia. Todas esas virtudes Dios te ha destinado, te ha separado del mundo para que tú las des a conocer al mundo. Pregunto, ¿cuándo ha sido la última vez que a través de tu vida una de estas virtudes se ha mostrado a la gente que no conoce al Señor? ¿Cuándo ha sido la última vez que alguna de estas virtudes han sido testigos gente que no conoce del Señor y puede decir, Dios está con él, Dios está con ella? Porque de otra manera no estamos cumpliendo nuestro propósito.
No estamos sabiendo de cómo esto puede suceder, muchas formas de que esto puede pasar, pero la cosa es que pase. Cuando nosotros leemos otro texto, que quizás es el penúltimo que te voy a pedir, Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Romanos 12 dice lo siguiente. De hecho, este ha sido el verso lema por años de REM, porque de aquí es que nace el ejemplo del molde. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice la primera parte de este verso aquí, que si tú has experimentado el amor de Dios, la misericordia de Dios, lo lógico, lo que tiene sentido, es que tú abandones el camino del mundo para que busques el camino de Dios. Para que en medio de lo que la gente hace para poder planificar sus vidas centradas en ellos mismos, ahora tú puedas rechazar esa forma de vivir y vivas para Dios. Pero eso es solamente si has experimentado la misericordia de Dios, que en traducción es su amor sobre nosotros. Dice aquí directamente que Él está rogándoles: si ustedes han experimentado la misericordia de Dios, presenten vuestros cuerpos, no solo tu mente, no solo tu corazón, tu cuerpo, lo que significa toda tu vida, como un sacrificio vivo. ¿Sabes por qué dice sacrificio vivo? Porque tú no necesitas morir por Dios. Si ahorita entrara un hombre que no cree en Dios, un ateo, y comienza con una pistola o con una metralleta, decir: ¿cuántos creen en Dios? Porque les voy a meter un balazo. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decir: sí, yo creo en Jesús? Uno dice amén, ¿no? Sí. Claro, estaría genial, digamos, tener la valentía de hacerlo. Muy diferente sería si estuviera esa persona aquí, ¿no? Te das cuenta que, gracias a Dios, ese no es un momento en el que nosotros nos encontramos. Y he conocido personas que se han estado dispuestas a eso. Pero nosotros no estamos en ese lugar. Porque lo interesante de esto es que Dios no nos está pidiendo que muramos por Él. Quizás en algunos escenarios y en algunos momentos Dios tenga que, en su soberanía, permitir que alguno de sus hijos entreguen su vida por su nombre. Y quizás estas personas estén dispuestas a hacerlo y lo harán. Y han habido en la historia muchos. Pero aquí dice ser un sacrificio vivo. Porque literalmente Dios está esperando no que mueras por Él, sino que vivas para Él. Hay mucho más sentido en tu vida anclada en la palabra, en sus mandamientos, viviendo diferente, no como el mundo, a que en un momento te metan un balazo. Hasta los musulmanes se mueren por Alá. Y no estoy diciendo que eso estaría mal. Estoy intentando decirte que este verso nos dice que tu disposición no debe ser necesariamente morir por Dios, sino vivir por Él. Por eso somos sacrificios vivos, santos, apartados, limpios, dice ahí, que agrade a Dios. Eso significa que es de acuerdo a su palabra. Y justamente cuando nosotros leemos esta parte, lo que nosotros debemos entender es que el Hijo de Dios va a actuar de esa manera solamente si está experimentando el amor de Dios en su vida. Porque aquí comienza el versículo diciendo: os ruego por las misericordias de Dios. Porque ¿sabes qué pasa en la carta de Romanos? Si tú ves todos los capítulos antes y todos los versículos anteriores, del capítulo 12, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo se ha pasado hablando de la misericordia de Dios sobre los hombres. De cómo Jesús vino y murió en la cruz, de cómo Dios desde tiempo atrás diseñó todo para que el evangelio esté centrado en una cruz y todo el pecado, todas las oportunidades de una nueva vida estén en Cristo y tú puedas gozar de eso. Pablo se ha pasado 11 capítulos mostrándote cómo ha sido la misericordia de Dios y su amor. Y ahora llega el capítulo 12, en el versículo 1, y te dice: ¿has entendido toda la misericordia de Dios? La reacción natural de tu vida debería ser entregarte a Él para vivir por Él. No simplemente tenerlo como una parte de tu vida. Porque esto es lo que Pablo quiere comunicar. Este es el centro o la bisagra de toda la carta, donde ahora Pablo comienza a partir del capítulo 12 a decirte cómo puedes vivir poniendo a Dios en primer lugar. Y todo el capítulo 12, 13, 14, 15 y 16 trata básicamente de eso, del cómo vives para agradar a Dios. El detalle está que a veces sucede que hay cristianos que de pronto entienden la gracia de Dios, entienden el amor de Dios, pero a pesar de eso están comenzando a abandonar a Dios y comenzando a moldarse a este mundo. ¿Cómo es posible que después de que yo puedo entender qué significa ser cristiano, yo renuncie a esto paulatinamente y comience a abrazar las filosofías del mundo
y los planes del mundo. Porque cuando hablamos de romper el molde, tendría mucho sentido decir, sí, vamos a ser diferentes y lo demás, pero el cambio no comienza solo en mi agenda. Mi agenda cambia cuando mi corazón cambia. Y mi corazón cambia cuando yo pongo a Dios en primer lugar, cuando mi forma de pensar comienza a cambiar. Y yo tengo que llegar a comprender que es muy fácil comenzar a confundirme. Es muy fácil que yo, en medio de vivir una vida santa, y le diga a Dios, Dios, yo voy a vivir correctamente para ti, eso significa que debo entrar a la universidad, eso significa que tengo que sacar las mejores notas en la universidad, eso significa que tengo que encontrar el mejor trabajo, eso significa que tengo que encontrar la mejor persona también, y que debería hacer ciertas cosas, y a veces en el afán de hacer algunas de esas cosas que debo hacer, me olvido de Dios. Y el desequilibrio comienza a verse cuando de pronto mi trabajo me absorbe tanto que yo ya no tengo ni disposición para leer la Biblia. Y así comienza. Pero luego ya no tengo disposición ni para conectarme con otros cristianos. Y luego ya no tengo disposición ni para venir a la iglesia. Y luego tengo una bandera que cuando alguien me pregunta, es que tengo que trabajar. Y tú sabes que yo no puedo dejar de trabajar. Y es que para el Señor se trabaja. Y tengo que dar mi diezmo y mi ofrenda. Y puedo con esa bandera defenderme, entre comillas. No, es que tengo que estudiar y tengo que ingresar y tengo que hacer esto y lo otro. Y claro que tienes que hacerlo y así debe ser. Pero yo no conozco cristiano piadoso que toma los mandamientos de Dios para alejarse de Dios. O sea, no está bien. Y si eso está pasando en tu vida, es muy fácil que tú abandones el molde de Dios para ir instalándote en el molde de este mundo. A veces es mucho más sutil. Me quiero casar. Quiero hacer lo correcto para el Señor. Y como me quiero casar, tengo que trabajar. Y como tengo que trabajar, no tengo tiempo para la iglesia. ¿Por qué me quiero casar? Y de alguna forma pensamos que esta prioridad viene de Dios. Y eso no es así. Cada uno en su conciencia sabe muy bien cómo delinea sus prioridades y qué tan cerca está del Señor. A veces nosotros podemos tomar cosas que son buenas y usar un camino incorrecto para llegar a ellas. Y si esto es sorprendente, ¿por qué crees que Anás y Caifás, los hombres más temerosos de Dios en aquel entonces, buscando servir a Dios, mataron a Jesús? Buscando cuidar y preservar el judaísmo, la ley de Dios, decidieron crucificar a su propio Mesías y condenarse a sí mismos. Es tan fácil dejar de cegarte o de ver y cegarte y no tener discernimiento. Y el hombre tiene la capacidad de automentirse y autoengañarse. Por eso es importante que tú le digas a Dios siempre, examina mi corazón y muéstrame el camino que hay en mi perversidad. Y pon delante de mí las cosas reales, no me dejes a ciegas. A menos que tú sabes que estás caminando a ciegas, y el que está caminando a ciegas, o el que está en pecado, como Adán y Eva, prefieren esconderse. Y cualquier persona abierta que de alguna u otra manera comienza a dejar a Dios, la reacción natural es comenzar a esconderme, comenzar a irme. Y luego comienzo a hacer cosas absurdas, como intentar vestirme para tapar mi desnudez como si Dios no pudiera ver hasta mi alma. Y cuando de pronto Dios me está buscando, pensar que de alguna u otra forma Él no sabe dónde estoy, cuando en realidad Él sabe muy bien lo que estoy haciendo. Todas las cosas que en realidad yo puedo encontrar en la palabra siempre nos van a llevar a eso. Y el problema es un problema de amor. Netamente, el problema que nosotros podemos llegar a encontrar es un problema de amor. ¿Y por qué es que lo menciono de esa manera? Porque así como un hombre que es adicto en algún momento determinado y sabe que debería dejar algún vicio porque él dañaría a su familia, por ejemplo, alguien que es ludópata y gasta su dinero y no le da a su familia, y de pronto cae en lo mismo, no significa que este hombre no ama a su familia. El problema es un problema de amor. El problema es que este hombre ama más su adicción que a su familia. Y por esa razón, a pesar de que ama a sus hijos, está dispuesto a sacrificar sus cosas por su ídolo. Y una de las cosas que pasa aquí es que muchos cristianos no es que no aman a Dios, es que comienzan a amar más su ídolo que a Dios. Y el problema no es un problema necesariamente de no ser hijo de Dios, es un problema de amor. Porque de alguna manera se han enamorado de lo que este molde te presenta y comienzas a amar más lo que este mundo te presenta que al mismo Dios. Sí, tú puedes amar a Dios, por eso a veces algunas canciones te quebrantan. Sí, por eso algunas prédicas te pueden doblegar. Sí, porque hay momentos en los que puedes alzar tu mano, pero en el momento en que tú decides poner a Dios en un segundo lugar, la cosa está desordenada. Uno va en uno, el 2 va en 2, el 3 va en 3, el 4 va en 4. Y si Dios no está en primer lugar, simplemente la cosa no está bien.
Es por esa razón que es importante que yo pueda entender que yo debo estar enfocado en Dios, en su palabra. Los cristianos no debemos amoldarnos a este mundo. Nosotros somos red, porque justamente rompemos el molde. Queremos una comunidad de jóvenes que no se amolde a este mundo. Pero no se trata de vivir vacíos, se trata de vivir en el molde de Dios. Y justamente de eso se trata lo que te quiero mostrar para terminar. Lo primero que tú puedes considerar es que vivir bajo el molde de Dios significa vivir bajo el señorío de Jesús. Cuando tú le dices al Señor, yo quiero ser tu hijo, no le dices solamente sálvame. Él tiene que ser tu salvador, pero también tiene que ser tu Señor. Estaba mirando un documental de Roma, tenía que pararlo porque habían escenas ya medias pornográficas literalmente. Pero una de las cosas que me llama la atención es cómo Roma deja de tener un cónsul y tiene un emperador. Hay una parte bien interesante que si te gusta esta historia lo vas a comprender. Cuando Jesús ya estaba en la tierra y de pronto a él le dicen, ¿de quién es esta moneda? ¿No deberíamos dar tributo a César? Él está hablando no de cualquier cosa, él está diciendo darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando él habla de Dios y habla de él, que él es un rey, él está hablando de alguien que era un emperador. Y lo que sucedía en la cultura romana es que Roma anteriormente había sido una democracia, entre comillas, y el emperador había llegado a esa posición matando a mucha gente, siendo un abusador, pero la gente lo aplaudía. Y el emperador tenía tanta libertad que estando con todos los senadores podía agarrar a la esposa de cualquiera y se acostaba con ella. Sus hijos eran conscientes de eso y algunos senadores, aunque estén incómodos, lo celebraban también, porque era a favor con el César. Él tenía autoridad absoluta sobre sus posiciones y sobre sus cosas. Eso no era lo que siempre se había establecido, pero después de Augusto César eso se estableció así. Él tenía autoridad absoluta sobre todo. Y cuando de pronto Jesús vino a presentarse como Señor, Él no estaba cuestionándote de que, bueno, yo debo ser alguien importante en tu vida que vas a respetar. No, yo soy el que define toda tu vida. Y eso significa lo que está ahí. Jesús tiene que ser nuestro Señor, no solamente un consultor, no solamente alguien que es parte de mi vida, debe ser el que guía toda mi vida. Y para eso tienes que considerar ciertos principios, que hoy día no lo vamos a desarrollar del todo porque vamos a ir haciéndolo por partes. Y con esto termino. El molde de Dios tiene 3 partes. Podríamos ver más, pero yo te voy a presentar 3 netamente concretas, que tú las conoces, pero que las voy a desconfigurar un poquito acá o abrir un poco más para que lo puedas ver. Lo primero es que el molde de Dios tiene que ver netamente con su palabra. Jesús dijo que si tú me amas, guardas mis palabras. El molde de Dios tiene que ver con vivir una vida centrada en su palabra. Tú no haces las cosas como se te place o como tu maestro lo hace, tú lo haces como Dios dice. Entonces la pregunta que siempre te estás haciendo es, si voy a estudiar, ¿cómo lo haría Jesús? Si me voy a casar, ¿cómo lo haría Jesús? Si voy a trabajar, ¿cómo lo haría Jesús? Si voy a servir y asistir a la iglesia, ¿cómo lo haría Jesús? Si voy a hablar con alguien, ¿cómo lo haría Jesús? Y para yo responder esa pregunta, tengo que ir a su palabra. No voy a vivir ignorando eso. Entonces hay cosas que yo ya sé de la Biblia, pero el problema es que cuando tengo el problema a veces no consulto con Dios. Simplemente hago lo que me acuerdo. Y de pronto hay cosas que yo no sé y de pronto cometo errores. Porque no consulto con Dios, porque no uso la palabra. Y necesito usar la palabra, porque el molde de Dios implica eso. Mientras que el mundo se ampara en sus principios y lo que ve en YouTube o posiblemente en un reel de TikTok, tú no te centras en un consejo rápido que alguien te dio. Tú vas a la Biblia y le preguntas a Dios. Eso es la diferencia entre el molde de un hombre que sigue a Dios y alguien que sigue al mundo. La segunda característica de una persona que vive bajo el molde de Dios es que está dispuesta y está comprometida a ganar almas y a ser discípulos. Esto es algo muy alto. Y si tú lees el verso de Mateo, cuando Jesús ya se estaba yendo y les dijo, id y haced discípulos. La pregunta no está tanto aquí si es que tú entiendes o sabes esto, la pregunta es si tú tienes discípulos. Mira, somos tan egocéntricos y en la juventud somos tan dados a pensar en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en lo que yo tengo que tener, todo lo que tengo que hacer yo para mí, que casi siempre la mayoría de los jóvenes están solo discipulándose a sí mismos, incluso hasta los más santos, solo leen libros para sí mismos. No están muy dispuestos a pensar, ¿cómo Dios puede usarme a mí para edificar otra alma a largo plazo? No solamente para dar un consejo, sino a largo plazo. Hay muchas formas de servir en la iglesia, y yo lo he dicho más de una vez, pero Dios no te ha llamado simplemente a hacer algo técnico.
Dios te ha llamado a transformar vidas, a vaciar tu copa. Tú no tienes la responsabilidad directa de que gente abajo viva idénticamente al Señor, pero tú sí tienes la responsabilidad de lo que el Señor ha hecho en tu corazón, lo vacíes sobre otro. Hay algunos corazones llenos de sabiduría que apestan porque están como aguas que están estancadas y necesitan ser vaciadas. Tú no tienes que ser perfecto para eso, y hay tamaños y rangos para esto, y líderes y espacios. Pero si tú todo el tiempo estás pensando que solo deberías venir a la iglesia y apoyar una que otra cosita, tienes que pensar que si eres tan nuevo, pero estás comprometido con el Señor, Dios no está esperando que solo los líderes vacíen sabiduría sobre otros, está esperando que tú hagas discípulos. No solo el pastor, no solo los líderes, no solo algunos hermanos. Dios está esperando que tú aprendas a ser discípulos. Y esto es lo que Dios espera. Cuando alguien vive en el molde de Dios, esto es importante. Si no es importante, es porque, el molde de Dios me gusta, pero esta parte no. Y esta parte la puedo tomar como buffet. Y lo último, es lo tercero que está ahí. Dice, descubre tu llamado. En Efesios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta parte es muy concreta, muy directa, y lo que dice de una manera muy puntual es que nosotros hemos sido rescatados para un propósito más grande. Hay muchos que están tan cómodos solamente con su carrera que no se dan cuenta que Dios quiere algo mucho más grande que eso. Y te puedo asegurar que Dios no te ha rescatado para que seas un gran técnico, un gran universitario, un gran profesional. No, usualmente su llamado, y casi siempre es así, tiene que ver con un espacio en su reino. Eso no significa que tu carrera esté mal, eso no significa que no tengas que estudiar, eso no significa que no tengas que trabajar. No me hace interpretar. La mayoría de la gente que ha descubierto su llamado y lo está ejecutando, casi siempre que yo conozco, son gente bastante mayor que ya pasó por esa etapa, pero no empezaron en esa edad, empezaron muy atrás. Empezaron antes de tu edad incluso. Pero si tú no te haces esta pregunta y si tú no estás en esta búsqueda, simplemente tú estás viviendo amoldado a lo que el mundo presenta y no en el molde de Dios. Romper el molde implica ser una generación diferente que abiertamente vive de manera distinta. Y por esa razón nosotros como iglesia y como REM queremos empujarte a eso. Nos agrada que estudies y que te prepares y celebramos cuando gente se gradúa y cuando gente está trabajando y cuando de pronto Dios abre puertas para que un matrimonio se formalice. Y lo celebramos aquí, lo decimos más de una vez porque son pasos que tienes que dar. Pero Dios no te ha centrado para que tu vida gire en torno a ti, sino en torno a Él. Y por esa razón nosotros buscamos que tú puedas tener oportunidades para que puedas centrarte en Dios. Pero va a depender de ti que estés dispuesto a tomar esas oportunidades. Y nosotros queremos hacer esto más fácil para ti. Queremos buscar algunas oportunidades directamente para ti. Por eso tenemos dos actividades que queremos presentarte como una opción, porque esto no lo vamos a obligar, es una opción para ti. Y va a depender de si tú estás dispuesto a poder involucrarte en estas actividades que de alguna u otra manera van a ser de bendición para tu vida y comenzar a moverte girando más hacia el molde de Dios. Lo primero que quiero mostrarte es que vamos a tener una actividad que literalmente, yo lo hubiese querido llamar de otra manera, quizás en el diseño no está ahí, pero yo lo hubiese querido llamar voluntariado con ojos cerrados, o con ojos vendados, mejor dicho. ¿Qué es esto? ¿Ya? Mira, en la iglesia acabamos de ver un tercer culto, y no por eso necesariamente, sino que hay muchas necesidades de ministerio. Y algunos de ustedes ya sirven en algunos ministerios, quizás esto no sea necesariamente nuevo para ti. Pero, ¿te has imaginado si de pronto Dios te dijera cuál sería el llamado específico de Dios para ti? ¿Qué tal, yo digo, es un ejemplo, qué tal si para ti el llamado de Dios fuera que te vayas a Zimbabue, a un lugar donde no hay nadie y solamente le tengas que predicar a un ancianito que quizás se convierta y gane a todo un país para Cristo? Pero solo tendrías que llevarle a Cristo a él. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Porque por otro lado podría ser que el Señor diga que quizás te va a llamar para ser un pastor en Estados Unidos, en una mega iglesia, y todos te van a conocer, y vas a ser un montón de gente conocida y vas a ser influencia para muchas naciones. Ese es otro plan. Pero ¿qué tal si el plan de Dios fuera que de pronto tú alcances a huérfanos en un país que nadie lo va a reconocer? Y nadie lo va a ver. Y quizás nadie te va a ayudar. ¿Sabes? Elías tuvo un llamado bien particular. Si tú lees el capítulo 6, a él lo convocaron para que predique a Israel. Y Dios le dijo, cuando tú prediques nadie te va a escuchar. Eso le dijo en el capítulo 6. Tú vas a predicar y nadie te va a escuchar. Y tú vas a predicar para enceguecer sus ojos, para entorpecer sus oídos, y después de eso solo te voy a salvar a ti prácticamente.
En los récords de historia de Israel, en los años en que predicó Elías, no hay ningún registro de que Israel haya vuelto a Dios, pero él predicó. ¿Y sabes cómo murió? Se escondió en un árbol y cortaron ese árbol y lo partieron en la mitad. Pero cumplió su llamado. ¿Te imaginas ser un misionero y todo tu ministerio en esta tierra nunca se salva un alma? ¡Qué horrible! ¡Qué feo!, ¿no? Bueno, estamos en el Nuevo Testamento, las cosas es historia distinta ahora, pero ¿te imaginas si el llamado de Dios fuera otro para ti? ¿Estarías dispuesto a hacer? Por esa razón tenemos un voluntariado de este tipo. En la iglesia hay un montón de necesidades. Y quiero retarte que cuando termine te vayas a inscribir a esa mesa que está ahí, tenemos una lista, porque de aquí a un par de domingos, la fecha exactamente está ahí, domingo 23 de abril, vamos a hacer un voluntariado a ojos cerrados. Hay varias cosas que en la iglesia hacen falta. Y estate dispuesto a ese día domingo en la mañana, aquí, a poder apoyar cualquier área. Posiblemente ese día te toque limpiar pañales, o ser ujier en la puerta, o posiblemente cuadrar carros, o posiblemente te mandemos a Profan en la tarde. No sé, vamos a ver. Pero la pregunta es que si tú te inscribes ahí, no te estás inscribiendo porque quieres que te ponga, hermano, por favor, me pones en este horario, en este... No. Estás dispuesto a ir a donde te pongan. Y estamos dejando unos domingos como para que tú estés dispuesto a acomodar tu tiempo, como diciendo, bueno, Dios, si tú quieres que de alguna otra manera yo te sirva, lo voy a hacer y tú dispón dónde. Si estás dispuesto a hacerlo, terminando puedes ir. La próxima semana también te puedes inscribir si por algún problema tienes algo, pero en realidad queremos hoy día tener la lista. ¿Por qué? Porque no esperamos que estén todos, pero nos gustaría que estén todos. Eso va a depender de tu disposición y de que tú te puedas acomodar para eso. Y lo siguiente que quiero anunciarte es que para el 30 de abril vamos a tener un evangelismo. Ajá. Sí, está bien, tranquilo, ¿qué pasa? ¿Por qué la callan? Celebren, está bien. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido que hablemos de romper el molde si no impactamos a nadie. Lo que queremos es exactamente que puedas compartir a otros. Mira, esta sala tiene espacio para mínimo 300 personas. Mínimo, pueden ser más. Y nosotros tenemos un público término medio de más o menos 30 y tantas personas por ahí. Queremos crecer, no porque nos gusta el número, sino porque queremos alcanzar a otros que también aprendan a romper el molde. Pero nadie va a crecer acá necesariamente si tú no traes personas nuevas. Si nosotros no vamos hacia afuera. Lo primero que vamos a hacer es que el día 30 vamos a hacer un evangelismo específico. Así que invita personas. No te digo que le invites necesariamente que se te hace convertir. 29, entonces ahí se han equivocado, ¿no? Es 29, entonces hay que corregir. Es 29 de abril. Es sábado 29 de abril, ¿ya? Ese día, específicamente, tú invita a que vengan a la reunión. Nuestra reunión se llama Rompiendo el Molde. Y si te preguntan por qué, ya sabes por qué. Explícales. Pero diles, mira, háblales tú de Jesús. De hecho, la próxima semana vamos a aprender un poquito de cómo compartir a Cristo a otra persona en nuestros grupos pequeños. Así que ven, no te lo pierdas porque va a ser un vacilón, literalmente, ¿no? Vamos a hacer que Luis Ángel se haga de ateo así especial, y vas a tener que convertir a Luis Ángel como si fuera cristiano espeso, un ateo espeso, algo así. ¿Ya? Pero ven porque va a estar muy bueno. Pero para ese 30, tú amacera a tu invitado, compártele de Jesús y tráelo. Y si no hay problema, pero trae un invitado. Estamos esperando. Si no llegas a traer a tu invitado, si a última hora te falla, igual ven y no importa, porque tenemos mucho que mostrarle a la gente que va a llegar. Así que te animamos a hacerlo. Vamos a orar. Ahí donde estás, inclinamos nuestros rostros. Y nos dirigimos a Dios en oración. Señor, tú eres bueno. Cada una de las cosas que nosotros podemos hacer nos pueden permitir experimentarte, verte. Queremos pedirte que nos ayudes a poder romper el molde, Señor. No ser igual a lo que el mundo presenta, ser diferentes. Y en medio de todo lo que hacemos, Señor, poder entregar a ti, Señor, lo que te mereces. Sabemos, Señor, que en medio de todo hay muchas cosas que podemos hacer para ti. Pero queremos hacer lo que tú nos pides, no lo que se nos ocurre. Queremos pedirte que tú nos ayudes a poder ser de bendición para otros, en medio de la oportunidad que nos das de estar aquí siendo luz. Gracias, Dios, por esa bendición. En Jesús. Amén.